Con Alfonso Bustamante, él es presidente de la CONFIEP. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido al programa como siempre. Encantado. Y el tema que nos motivó, nos llevó a invitarlo es la situación que en este momento tiene ante la justicia un expresidente de CONFIEP, el señor Ricardo Briceño. El señor Ricardo Briceño fue comprendido en el marco de las investigaciones que se iniciaron por el caso Lavallato. Y esto porque una campaña que impulsó CONFIEP en el tiempo en que él era presidente, fue interpretada como por la Fiscalía que investigaba los aportes ilegales como una suerte de apoyo o de respaldo a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Y entonces entró también, de alguna manera, la CONFIEP a la investigación. Ha pasado el tiempo, el señor Ricardo Briceño ha presentado una serie de recursos, se ha puesto a derecho, pero creo que hay una posición a nivel corporativa que tiene CONFIEP y que quiere compartir con nosotros esta noche. Sí, muchas gracias, María, por esta oportunidad. He venido acá porque lo que está sucediendo desde hace unos años con las acusaciones a Ricardo Briceño son una barbaridad. Es una persecución, no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero. La Fiscalía hizo su trabajo de investigación y no ha encontrado nada. Y porque primero quiero decir que esta fue una campaña de valores, de valores empresariales. La acabo de revisar además esa campaña y era así. Y esa campaña duró mucho más que las elecciones además. Coincidió en una parte de la campaña con el periodo electoral, es cierto, pero continuó inclusive hasta después de elegido el presidente. ¿Esto fue la campaña de 2016? Del 2011, me parece. 2011, cuando competía la señora Keiko Fujimori con el Ollanta Humala. Ollanta Humala. Ahora, 2011. había una preocupación real, evidentemente, entre los empresarios de lo que pudiera ocurrir si Ollanta Humala se convertía en presidente por el discurso que él había estado enarbolando. Por supuesto. Y eso nos llevó a hacer una campaña de los valores de los cuales nosotros creemos. Y esto no ha sido solamente en la campaña, como le dije, fue una campaña que duró bastante tiempo, ¿no? Yo no estaba ahí en ese momento, pero duró más de 2 años. Entonces, eso difícilmente puede encajar en una campaña política. Y la acusación específica a Ricardo ahora es por fraude a CONFIEP. Exacto. Fraude a CONFIEP, un fraude que no existió. Claro, al financiar una campaña, digamos, utilizando recursos que pudieron ser de CONFIEP. Claro. En realidad, evidentemente para hacer una campaña se requieren recursos. CONFIEP, como lo hace comúnmente, recurre a sus asociados, recurre al empresariado y dice, oye, vamos a hacer una campaña, les interesa. Y en esa oportunidad los asociados lo pusieron. Nunca se pidió un aporte para campaña política. Y todos esos aportes y todo eso está registrado en los documentos, en las actas de CONFIEP. Exacto, no solamente eso, sino bancarizados. Y lo más curioso... Auditados también, me imagino. Hemos hecho un proceso de auditoría post, además, pre y post. Se han entregado absolutamente todas las pruebas, todo está en orden, ¿no? Y no hay ninguna duda. Pero lo grave de esto, al no haber ninguna duda, lo grave de esto es que se insista, y se insiste diciendo que el delito fuente, el pseudo delito fuente, es que CONFIEP no podía recibir dinero. ¿Ya? Entonces, no solamente sí puede recibir dinero, sino emite certificados de donación, por supuesto. Pero, entonces, si no existe el delito fuente, no existe el lavado por el cual se le está acusando. ¿Y por qué cree que persevera o que insiste el fiscal José Domingo Pérez con este asunto? Difícil. Si está tan claro y ha pasado tanto tiempo. Difícil ponerse en la cabeza del fiscal José Domingo Pérez pero tengo la plena certeza que Ricardo va a salir indemne de esto, porque primero quiero hablar un poco de las cualidades de Ricardo. Ricardo Briceño es una persona comprometida con el quehacer nacional en toda su trayectoria, y es impecable. Todos los manejos dinerarios de Ricardo Briceño fueron debidamente auditados y cumpliendo con las especificaciones para lo cual se entregó esto. Lo más curioso es que además se acusa
por una parte de esa campaña, cuando Ricardo Briceño ya no era el presidente. Y el gerente ha hecho declaraciones recientemente de decir, oye, Ricardo no manejó ningún dinero, no tuvo acceso al dinero del cual se le De está acuerdo. ofreciendo. Y además no hubo. Sí, le agradezco el tiempo, lamentablemente nos queda corto, pero era un pronunciamiento muy específico, puntual sobre este asunto. Y bueno, sí, yo recuerdo haber conversado y haber, de alguna manera, me involucré periodísticamente con el caso de Ricardo Briceño y hemos apoyado el trabajo de la Fiscalía siempre, desde la prensa, la lucha contra la corrupción. Pero hay que saber distinguir las cosas, ¿no? Cuando hay un exceso de la justicia, también es pertinente hablar, alzar la voz. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Tenemos que